Queridos hermanos, es para mí un gusto. Soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros, vengo de México y he sido invitado a compartir con ustedes hoy esta Eucaristía y la palabra de nuestro Señor. Durante estos días, durante estas misas, nos estamos acercando ya a la grande semana, a la Semana Santa, al domingo más importante de nuestra vida, que va a ser el domingo de resurrección, pero antes tenemos que pasar por la pasión y por tanto estaremos, me imagino, leyendo, meditando, preparándonos para estos días. Las homilías de los sacerdotes de las misas que has asistido nos hablan de la cruz. Yo quisiera, tomando las palabras del Evangelio de hoy, queremos ver a Jesús. Quisiera tocar con ustedes un tema que a mí me parece importantísimo. ¿Y cuál es? El tema de la Santa Misa. Yo espero que lo que voy a decir hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, cale en el alma de cada uno de ustedes para que podamos decir que a partir de hoy nuestro Señor nos habló de alguna manera especial, nos tocó el corazón y nos hizo dar un paso más adelante en nuestra vida espiritual. ¿Qué es esto de hablar sobre la misa? Miren, si quisiera yo hablarles de la misa, necesitaría 1 hora diaria durante un mes. No se puede agotar un tema tan grande. ¿Cómo meter una explicación de la misa en 10 minutitos? No es fácil, pero vamos a tratar de hacerlo. Les pido a todos que me sigan tratando de quedarnos todos con algo. ¿Qué es la misa? A mí me encanta decir que la misa es una cita. Es una cita. Si yo les dijera hoy que tengo cita la próxima semana con el Papa, ustedes me dirían, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a pedir? ¿Por qué lo llamó? ¿Lo va a nombrar obispo? ¿Lo va a nombrar cardenal? ¿Le va a dar alguna encomienda? Y si yo les dijera que tengo cita mañana con el presidente, yo soy de México, con el presidente de México, lo mismo. ¿Qué te va a pedir? ¿Qué te va a nombrar? ¿Te va a dar un trabajo? Ya la hiciste. ¡Qué barbaridad! Ya la hiciste para vivir tranquilo toda tu vida. Y si tuviera una cita con el presidente de empresarios, ¿qué te van a encomendar? Aprovecha para pedirle. Pues ¿saben qué? La misa es una cita, no con el Papa, no con mi presidente, no con los empresarios. Es una cita con el Señor del universo, de quien vengo, a quien voy. Una cita con mi Dios y una cita personal, aunque seamos aquí 1000 personas. Esa cita es mía, de mí, solito, con Dios nuestro Señor. Me ayuda a ver a otra gente, me ayudan los cantos, pero nadie puede entrar en mi alma, en el sagrario de mi corazón, en lo más íntimo. Y por tanto es una cita yo solo con Dios. Y como toda cita, funciona de la siguiente manera. Si tú tuvieras una cita, llegas y antes de entrar te revisas. No vayas a traer una mancha de mermelada en la camisa o en el saco. ¿Cómo te vas a presentar hacia una cita? Te revisas, te peinas, te ves los zapatos y ahora sí ya entras. Y apenas entrar, lo primero que haces es alabar a la persona que te recibió. Me han dicho que usted es muy buena persona. Gracias por haberme recibido. Me encanta venir, he oído maravillas de usted. Después se pasa al diálogo. Tú hablas, él habla. Tú hablas, él vuelve a hablar, se pasa al motivo de la cita. Al terminar, intercambio de regalos. Toda cita importante lleva un intercambio de regalos. Ustedes verán que el Papa Francisco siempre regala un rosario. Si la cita es muy importante, te regala un cuadro precioso. Terminando la entrega de regalos, vienen los compromisos. A ver, si vinimos aquí a una cita, ¿qué vas a hacer? ¿De qué se trató esto? Hacemos el compromiso y finalmente despedida, apretón de manos, un abrazo y nos vamos a trabajar en lo que quedamos. Parece mentira, pero te acabo de describir qué es una misa. Llegas y primero, antes de entrar, te revisas.
Porque creen que el sacerdote dice: hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, para que entres dentro de ti mismo, de ti misma, y te des cuenta de cómo vienes. A lo mejor vienes con algunas manchitas, pero no te preocupes. Si tus pecados son mortales, ahí está el sacerdote, te tienes que confesar. Si traes pecados veniales, el acto de amor de haberlos reconocido ya te justificó. Y por eso hacemos una confesión pública. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que soy un pecador, y además por mi culpa, no por la culpa de mi mujer y no porque me inquietaron mis hijos, por mi culpa. Y he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. Si lo estás haciendo con todo tu corazón, nuestro Señor te está viendo. Y como dice el Evangelio, que había un hombre muy justo, según él, que decía: te doy gracias porque yo no soy como los demás, yo sí pago impuestos, el comino, etc. En cambio, atrás había otro que decía: Señor, soy un pecador. Ese hombre salió justificado del templo. De ahora en adelante, cuando vuelvas a oír que dice el sacerdote: para celebrar dignamente reconozcamos, no es un minuto para ver qué hay en tu bolsa, no es un momento de arreglarle el pelo a tu hijo, no es un momento para pensar qué vamos a hacer al salir de misa. Es un momento para entrar dentro de ti mismo y para decir: Dios mío, soy un pecador, ayúdame. Una vez que has reconocido quién eres, reconoces quién es la persona que te está recibiendo, que es nuestro Señor, y por eso decimos gloria. Hoy no, porque es Cuaresma, pero todos los domingos del año decimos gloria. ¿Y qué es gloria? Ahí ves, los sacerdotes, vemos a veces las caras de la gente, qué cantidad de distracciones. Y si hay un coro, es el coro el que está cantando el gloria. Yo mientras, quién sabe qué estoy pensando. Si supieras que el gloria es el momento de decirle a nuestro Señor: gloria a ti, Señor, porque solo tú eres santo, solo tú Altísimo, porque eres grande, porque eres amor, porque eres mi Dios. Eso es el gloria. Y de ahí pasamos al diálogo. Nuestro Señor nos habla en la primera lectura. Nosotros respondemos con un salmo: te amo, Señor, Dios es grande, los que siguen la voluntad del Señor son sus hijos, qué sé yo, cada salmo es diferente. Dios me vuelve a hablar en la segunda lectura, y de pronto se oye lo que debería ser un grito de júbilo enorme: aleluya. Hoy no lo hemos dicho porque es Cuaresma, hoy hemos dicho honor y gloria a ti, Señor Jesús, pero de ordinario es aleluya. ¿Y por qué nos ponemos de pie? Porque aleluya es hacerle ver a la gente: ponte de pie porque está entrando el Señor. ¿Cómo que está entrando el Señor? Si esta misa fuera solemne, vendríamos los sacerdotes o el diácono cargando el Evangelio, y vendrían dos cirios a nuestro lado, y vendría una persona incensando. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es un libro, el Evangelio es una persona. Traigo a nuestro Señor en mis manos, no es un libro. Dice San Agustín: no es más importante el cuerpo de Cristo que la palabra de Cristo. A veces se dice: aleluya, aleluya, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor, aleluya. Se nos debería levantar el alma, el corazón. Está entrando Jesús, no solamente en el momento de la Eucaristía. Cuando ves, cuando escuchas aleluya, viene el Señor. Y por tanto los oídos atentos me leen el Evangelio. En la primera y en la segunda lectura se dijo palabra del Señor, palabra de Dios, porque nos hablaba a través de profetas, de reyes, de libros históricos, salmos. En cambio en el Evangelio se nos dice palabra del Señor. Jesús en persona nos acaba de hablar. Pero ¿sabes qué tragedia? ¿Cuánta gente no se enteró ni siquiera de qué trató el Evangelio? Denle gracias a Dios de que no tengo tiempo ahorita y no vengo a eso. Porque si tuviera tiempo les diría: a ver, usted, levántese y recuérdeme de qué trató la primera lectura. Quizás se te caía el pelo. La acabas de escuchar y no te acuerdas. Cada uno de ustedes pregúntese: ¿de qué trató la primera lectura? ¿De qué trató la segunda lectura?
si no te acuerdas del Evangelio, estás mal. Cuando yo era formador en un seminario, me encantaba pararme fuera del templo, para que cuando salían los seminaristas, los detenía yo ahí y les decía: oye, ¿me puedes recordar el Evangelio que acabamos de leer? Ay, padre, me agarra así. ¿Te agarro cómo? No te estoy agarrando del cuello, te estoy preguntando con toda tranquilidad: ¿me puedes recordar el Evangelio? Si yo te espero mañana afuera del cine a las 10 de la noche, cansado incluso del trabajo, y te pregunto: ¿me puedes recordar de qué trató la película? Me la dices completita. Fue de vaqueros, fue de guerra, fue de amor, fue de una tragedia, fue de balazos. Me dices hasta quiénes son los artistas. Si yo te espero saliendo aquí de esta puerta y te pregunto de qué trató el Evangelio, a lo mejor me llevo una sorpresa. Y entonces preguntota: si la misa es una cita, ¿a qué viniste? Si no te enteraste de la palabra del Señor, ¿a qué viniste? Padre, yo vine a comulgar. No es más importante el cuerpo de Cristo que la palabra de Cristo. Te nutres de la Eucaristía y de su palabra, porque si no, dime a qué viniste. No te voy a pedir que me repitas la primera lectura y la segunda y el Evangelio completito, porque ni yo lo podría recordar toda la primera lectura. Pero te sales de esta misa con una idea. ¿Hiciste tal silencio que nuestro Señor te dijo algo, o sales de aquí igual o peor de como entraste? Pues mira, termina el Evangelio, el sacerdote nos explica un poquito, es lo que estoy haciendo yo hoy. El sacerdote puede ser anciano, puede ser joven, puede tener el don de la palabra, puede no tenerlo, no importa. Yo no vine a misa a escuchar a un sacerdote, vine a escuchar la palabra de Dios y a recibir la Eucaristía. Entonces, ¿qué importa quién es el ministro? Y si la persona que pasó a leer leyó mal y no me enteré, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. El otro día pasó una lectora y dice, pero pasó con una seguridad, y dice: abran paso. Perdón, Abraham pasó del otro lado del río. Me desbarató la misa. Al final ni quien se acordara de nada. La misa estuvo buenísima. ¿Por qué? Por la tontería que dijo esta señora. Mira, ¿qué importa quién pasó a leer? ¿Qué importa quién es el ministro? Yo vengo a escuchar la palabra de Dios y a recibir su Eucaristía. Pues bueno, terminando la explicación del Padre, viene el intercambio de dones. ¿Y esto qué es? Yo traigo vino, agua, pan, y cuando pase la cesta, a lo mejor echo 100 pesos, 200 pesos. Un día soy muy generoso y echo 10,000 pesos. Solo Dios sabe cada quien cuánto echa. Hay gente que echa 5 pesos y pide deducible fiscal. ¿Sabes lo que traes tú a misa? Agua, vino y pan, y tus 5 pesos. ¿Y sabes qué te llevas a cambio? El cuerpo y la sangre de Cristo y su palabra. Vaya diferencia, vaya diferencia. Aunque echaras 80,000 pesos, ¿qué tienen que ver 80,000 pesos con la palabra, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor? Y si te confesaste, además te vas gratis, con el alma blanca, completamente purificado. Pero estas cosas hay que vivirlas. ¿Sabes cómo puedes hacer para que el don que presentas tú a la iglesia sea un poquito más elevado? No te preocupes si son 5 pesos o 80,000. Cuando el sacerdote ofrezca el pan y el vino, siéntate en la patena y dile a nuestro Señor: Señor, además de mis 5 pesos, te ofrezco mis sacrificios, te ofrezco hablar bien de todos, te ofrezco el perdonar a la persona que no he perdonado o pedir perdón. Entonces ya tu don se parece bastante al de nuestro Señor. Él nos está dando con todo su amor, su cuerpo, su alma, la Eucaristía, su palabra. Tú, con todo tu amor, le estás entregando también la vida. Mira, tu ofrenda ya subió de valor. Después del intercambio de dones viene el compromiso. ¿A qué vinimos? Y por eso Jesús se presenta en el altar. Él da su vida completita. ¿Y sabes qué te pide? Dame tú también tu vida. Es el momento del compromiso, y para que quede bien sellada,
lo recibimos porque Él sabe que nosotros no podemos nada sin Él. Entonces lo recibimos, se hace el compromiso, el sacerdote te deja 5 minutitos de silencio que la gente a veces utiliza para empezar a pensar qué voy a hacer saliendo de aquí. Eran los 5 minutos quizás más valiosos de la misa. Cuando tenías a nuestro Señor dentro de ti, tendrías que estar recordando el Evangelio, un propósito, hablando con Él de corazón a corazón, diciéndole: dame tu gracia para poder cambiar un poquitín mi vida, para vivir más de amor y para el amor, para llenar de amor las vidas de la gente que me rodea. Y así termina ese silencio con una oración, el sacerdote nos bendice y ya no se dice: podemos ir en paz, la misa ha terminado. La misa nunca termina. Ahora se dice: en la alegría del Señor vayamos en paz. ¿Por qué? Porque la misa no termina. ¿Cómo va a terminar si es un compromiso? Saliendo de aquí tienes que empezar a vivir lo que viviste en misa. Tienes que empezar a dar todo ese amor al que te comprometiste. Tienes que buscar a la persona a la que tienes que perdonar o a pedirle perdón. Tienes que santificar tu ambiente de trabajo. La misa no termina. Pues bueno, concluyo esto contándoles que a veces los papás nos equivocamos tanto en la educación de nuestros hijos de cara a la misa. Imagínense la mamá o el papá que les dice el sábado en la noche a sus hijos: niños, mañana nos vamos todos a misa de 8 de la mañana para después quedar ya libres. ¿Libres de qué? ¿Del castigo dominical? ¿Del petardazo dominical? El domingo sería más bonito si no hubiera misa. La misa es el momento del compromiso. Yo quería ir al fútbol o a la playa. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? El domingo se llama domingo porque viene del Dominus, el día del Señor. La misa debería ser el centro de nuestro domingo. Vete a las 8 de la mañana o vete a las 8 de la noche, a la hora que tú quieras, pero enséñales a tus hijos que el domingo es el día del Señor. ¡Qué alegría! ¿Sabes qué nos pasa a los sacerdotes a veces cuando celebramos una misa los sábados a las 12 del día, una primera comunión o una boda? Casi siempre entra un señor o una señora a la sacristía, de estas que entran así de puntitas y te dicen: ¿tiene un minutito? ¿Qué pasó? Padre, ¿esta misa ya vale para mañana? Unas ganas de pegarle un bofetón. En lugar de decir: ¡qué maravilla! Esta semana tengo misa el sábado y el domingo. Lo único que me preocupa es que esta misa ya valga para mañana. Y como son las 12 del día, les tengo que decir: no vale para mañana. Esta es la misa del sábado, es una boda. Tienes que venir a misa mañana. Las ves así de reojo como salen de la sacristía a darle la terrible noticia a los otros 20 que están allá afuera, miembros de la familia. Y ves la cara y los ojos que pone cuando les dice que no vale. Yo creo que este cura no sabe. Yo después le pregunto a otro ya. Estoy viendo aquí gente que conozco, que van a mí en mi interior. Termino estas palabras con una pregunta. No me la respondan, respóndansela ustedes en su interior. ¿Tú crees que Dios está en la Eucaristía, en ese pedacito de pan? No me digas tan rápido que sí, porque entonces te hago la segunda pregunta. Si tú crees que Dios está en ese pedacito de pan, ¿por qué no vienes todos los días? Yo creo que a veces nuestra fe es de este tamaño. Si yo te dijera que en el banco de aquí enfrente, nada más por formarte, te regalan $10, vendrías 5 veces al día, disfrazada para que no te reconocieran, con peluca, con caireles, con sombrero de punk, para recibir $50 y traerías a tus 4 hijos las 5 veces para que le dieran sus $10 a cada uno. Pues ¿sabes qué? La misa es algo más que $10. Es una invasión de gracia en tu corazón, en tu
tu alma te cambia la vida. No te vayas de aquí traumado diciendo yo no amo así. No, vete de aquí con un compromiso. Voy a pedirle a Dios todos los días, Señor, ayúdame a conocerte y a amarte de tal manera que llegue un momento en que yo me convierta en un hombre, en una mujer de misa diaria. El día que te mueras no contará cuántas veces fuiste al cine, cuántos países conociste y cuántas veces fuiste a cenar. Contará cuántas veces y con cuánto amor recibiste en esta vida a nuestro Señor para después gozar de Él eternamente en el cielo. Último, si a veces te pasa que ya no recuerdas ahora mismo la lectura, ¿sabes por qué? Es porque tenemos aquí muchas distracciones, desgraciadamente. Cómprate el misalito mensual. Antes de misa, prepara la misa. Antes de salir a misa en tu casa te lees ya lo que te van a decir, ya con eso la vives mucho mejor. Como si te invitara yo ahorita a un restaurante. Oye, ¿quieres venir conmigo a la choza del pescador? Lo primero que me preguntas, ¿y qué se come ahí? ¿Y qué se come ahí? Te preparas y pides el menú y lo ves completito. Y si después de comer te pregunto qué comiste, me dices riquísimo, me eché un pulpo, me eché un pescado. Lo sabes todo. De la misa lo deberías recordar mejor. Pues bueno, así lo dejamos y te vas con el corazón lleno de deseos de decirle a nuestro Señor que te conozca y te ame de tal manera que te necesite. Que así sea. Amén.